Bien, pues el día de hoy en nuestro taller de Biblia comenzamos con las cartas católicas y vamos a empezar con esta que pues sigue la línea de las cartas de Pablo, pero que también abre otra puerta a unas cartas que se llaman católicas. Hebreos, pues es este adjetivo, esta palabra con el que se conoce a una comunidad cultural que también fue de religión judía y que a veces se confunde con la religión con el pueblo. Y es que es el pueblo de Israel, hebreos, judíos. En algún momento de la historia son las tres cosas, pero en diferentes momentos, según el contexto, a veces son nada más hebreos, de repente son judíos y ahora pues pueblo de Israel, y así los conocemos en el Antiguo Testamento como el pueblo de Israel, después de Jacob, ¿verdad? Entonces, hebreos sería esta raza o esta comunidad cultural. Y el nombre que tomamos original de la carta, pues es del griego. Aunque la lengua es hebrea, la carta está escrita en griego, hebraion, a los hebreos. Es una iglesia universal porque los hebreos no están o sea, no es una carta dirigida a un lugar como Corintios, como Gálatas, sino a todos los hebreos, digamos, de la Iglesia Universal, que están dispersos por el mundo. Es decir, en pocas palabras, pues los judíos convertidos al cristianismo y también aquellos que no se han convertido aún, todos los que son de cultura hebrea. Esta carta es para ellos porque van a entender el mensaje que explica el Antiguo Testamento. El origen, pues posiblemente fue en Roma, entre el 80 y 90. Ya Pablo pues ya no está presente, ya falleció, ya fue decapitado, y el autor seguramente fue un judeo cristiano, es decir, un hebreo convertido, un judío que ahora sigue el camino de Jesús. Muchos años la tradición de la iglesia la atribuyó a Pablo, a San Pablo, para darle este peso, esta autoridad, al igual que las últimas tres cartas que vimos y que no son de él, de Pablo. Entonces, por eso era de las 14 que se decían en las cartas paulinas, pero hoy la vamos a considerar como una carta católica. Entonces, me van a preguntar, ¿y bueno, es Paulina o no? En algunas Biblias sí aparece dentro del Corpus Paulinus, también en estudios bíblicos la pueden considerar como Paulina, depende del mensaje que quieran transmitir. Yo he decidido ahora usar, bueno, tras compartirla como una carta católica, porque considero que es para todos los hebreos dispersos por el mundo, actualmente también. Esta carta, pues más que recomendaciones, es un tratado. Tiene muchos argumentos bien establecidos sobre lo que es el sacerdocio de Cristo. Entonces, se reinterpreta la obra de Jesús. Es como un nuevo evangelio, pero ahora explicando con detalle por qué Jesús es el nuevo sacerdote y el camino que hay que seguir en este nuevo servicio al mundo, al universo. Entonces, Jesús aparece sin genealogía. La genealogía son aquellos ascendientes de Jesús que encontramos en Mateo. Entonces, en los hebreos, aunque es un nuevo eh, evangelio, digamos, una interpretación de la vida de Jesús, no parte de quién lo generó, o sea, de quién comparte sangre, ¿no? De que es hijo de David, sino lo que le interesa a esta
este tratado es explicar por qué Jesús es sacerdote. Y lo vincula entonces con un personaje bíblico que se llamó Melquisedec. Melquisedec quiere decir, Melec es rey y la raíz de Sedec sería como justicia, viene de la raíz de justicia. Entonces Melquisedec es el rey de la justicia y es una justicia según Dios, no según los hombres. Entonces Jesús es sacerdote como Melquisedec. ¿Qué quiere decir sacerdocio? Realmente esta palabra pues es latina, es que está escrita en Roma, seguramente usó latín en este concepto para explicar que es sagrado, es el ministerio sagrado. Bueno, también minister es latín. ¿Cuál sería la palabra en griego? Pues sería como el diácono de diáconos, el servidor de todos, Jesús, que ofrece su vida y que establece una nueva consagración, un nuevo culto diferente al de Noé, porque Noé sacrificó animales cuando salió de la barca para agradecer a Dios y escogió un altar, edificó un altar y sacrificó los animales que había salvado. Fíjense. Yo estaba pensando eso, dije, pues tanto tiempo que los llevó en la barca y luego los mató a algunos. Para eso los andaba llevando. Bueno, pero así era la concepción de Dios en ese momento. Un Dios que gustaba del olor de estos animales, pero no fue en vano porque se los comieron esos animales que mató. O sea, es como lo ofrezco para Dios, pero también me los como, ¿no? Entonces, este sacrificio ya no es el que hace Jesús. Ya no se trata de sacrificar animales como lo hizo Noé, pero tampoco como lo hicieron los descendientes de Aarón, la tribu de Leví, que era la ley del templo que conoció Jesús, que sacrificaban igual toros, corderos, palomas, tórtolas. También sacrificaban animales, pero era el templo que edificó Salomón, ¿no? El templo, el segundo templo. El que había hecho David y luego pues se hizo un segundo templo que se fue reedificado, es el que conoció Jesús, el segundo. Bien, ¿cuáles son los elementos de este tratado? Pues la novedad. En primer lugar, que la misión de Jesús es universal, supera el judaísmo. El mensaje no es solamente para los judíos, sino que Jesús es un sacerdote para todos, no solamente para los judíos. Es universal. Y es contra el ritual de Aarón, rechaza el ritual de Aarón, es un nuevo modo de vivir el sacerdocio. Entonces todos los sacerdotes levitas ya no son a ejemplo de Jesús. Y el templo que, bueno, en ese ya había sido destruido en el año 80-90. El templo que conoció Jesús fue destruido en el 70 aproximadamente. Y también les sirve de consuelo, ¿no? Porque imagínense si yo sentí feo cuando se cayó nuestro templo en mi parroquia ahí en Jutepec, Morelos, que gracias a Dios ahí va restaurándose, tal vez no lo entregan pronto. Imagínense los judíos ver su templo destruido. Y los que se habían convertido a Jesús, pues no sin tener ya nada, ¿no? O sea, ni judío, y ahora Jesús también, pues había sido crucificado. Entonces, realmente se ocupa muchísima, muchísima fe para experimentar la Pascua, la resurrección. Y este nuevo rito, pues es de vida. Entonces, no va a necesitar un templo, no va a necesitar animales, es nuevo. Su fundamento está en la entrega personal que Jesús hizo
y que dejó elementos significativos a ejemplo de Melquisedec. Porque en el Génesis, capítulo 14, versículo 18, se nos narra que Melquisedec, este rey de justicia, ofreció pan y vino, pero no, la tradición judía no continuó este ritual de ofrecer pan y vino, sino que ellos ofrecían animales a Dios. El pan y el vino pues lo usaban para la comida cotidiana. Jesús entonces, que conocía las escrituras, retoma esta ofrenda del pan y el vino, algo cotidiano, y que Melquisedec lo había hecho sagrado en el Génesis, lo toma como una nueva alianza. Jesús ofrece el pan y el vino como nueva alianza, y en el Salmo 110 se reitera este sacerdocio. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. ¿Cuál es el rito de Melquisedec? Entonces, ofrecer pan y vino. Y nosotros, de rito romano, seguimos ofreciendo el pan y el vino a ejemplo de Melquisedec, porque Jesús lo hizo a ejemplo de Melquisedec, pero Jesús lo vuelve eterno, una vez y para siempre. Cuando yo pregunto a las personas a los que les doy temas, ¿cuántas misas existen? Algunos me responden, pues no se pueden contar porque pues en el día pueden celebrarse 5 y en todo el mundo y por más de 2000 años, pues son incontables. Y otros me dicen, pues tres, la celestial, la de Jesús y la que hacemos todos los días. Pero la misa es una sola, es una vez y para siempre. Y podrían decir, bueno, ¿es la última cena o es la cruz, la muerte en la cruz, cuando se establece la iglesia? Pues es las dos cosas. Porque la misa en la Semana Santa dura 3 días, ¿no? Se abre con la cena pascual y culmina con la resurrección. Es una misa de 3 días. Y esa misa de 3 días la hacemos, la conmemoramos diario y unimos el cielo y la tierra y unimos ese momento que Jesús muere en la cruz, pero que también resucita, y ese mismo momento que Jesús consagró el pan y el vino. Es un misterio y es más sencillo de lo que parece, porque para Dios no existe el tiempo, Dios es atemporal. Entonces, nosotros que estamos limitados o regidos por una materia, y somos temporales, o sea, temporales porque tenemos fecha de caducidad. Bueno, no fecha porque nadie sabe el día ni la hora, pero sí caducamos, pues, morimos. Nosotros estamos regidos por el tiempo y entonces lo medimos, inventamos una manera de medir esta situación del tiempo y contamos misas, pero para Dios es solamente una, para Jesús fue una. Y para nosotros, a través del misterio de la fe, es una. Y entonces cada vez que vamos a misa, pues no termina. Misa quiere decir misión, viene de misión, perdón, ajá, y la raíz en latín, que significa envío. Entonces cuando vamos a misa, estamos diciendo, vamos a que me envíen. Voy a ir a que me digan qué voy a hacer. Que la voluntad de Dios, a que Dios me diga la voluntad. Es cuando sales de escuchar la palabra y de comer el cuerpo y sangre de Jesús, de vivir la comunidad en la celebración eucarística, entonces tienes la tarea de ir y evangelizar. Eso es la misa. Entonces, no termina. San Pablo nos decía que la fe y la esperanza son activas, ¿no? La fe con las obras, vamos a ver en Santiago, pero ya la esperanza en Pablo es Jesucristo y la esperanza es activa.
activa, no pasiva, no es de sentarnos a esperar que llegue Jesús de nuevo, sino que en esa espera hay que hacer lo que nos toca. Como la mamá que dice al niño, ahorita vengo, te encargo que le des una barrida al patio, o, así a alguien de la casa, ¿no? A cualquier hijo. Lava los trastes, recoges. ¿Y qué tal si llega temprano ese día la mamá o el papá y el niño está haciendo otra cosa? Es bonito llegar y que el hijo esté haciendo lo que se le pidió. Entonces, así es la esperanza en Jesucristo. ¿Qué es lo que nos pidió Jesús? Pues amar, vivir las obras de misericordia. Entonces, una esperanza activa, a ejemplo de él. En pocas palabras, entonces, la misa es una y la vivimos todos los días. Vamos a la iglesia, al templo, para conmemorar. ¿Qué quiere decir conmemorar? Es hacer memoria esa consagración que hizo Jesús, que no es repetir o no es revivir porque no murió, o sea, esa misa sigue, es una misa eterna, pero como les digo, nosotros necesitamos todos los días escuchar la palabra de Dios, porque pues somos temporales, se nos olvida, ¿no? El mensaje. En ese momento de la carta a los hebreos había dos tipos de judaísmo. Los nacionales eran los judíos o son judíos que esperan la restauración del templo y el reinado y una nación. O sea, es los que esperaban el Mesías revolucionario y un rey que gobernara políticamente y con las riquezas y con el poder. Estos son los nacionales y obviamente pues no aceptaron el camino de Jesús porque para el Mesías bendecido por Dios en el judaísmo pues es uno que bendecido por Dios significa pues que tiene dinero, que tiene familia, que tiene muchos bienes, ¿no? Y Jesucristo pues da muchos hijos, los bienes son hijos, son riquezas, son tierras. Y Jesús no tenía, no tuvo hijos eh, por pobreza, o sea, por libertad. Tampoco tuvo bienes, no tenía donde reclinar la cabeza y se somete a la voluntad de Dios. O sea, el poder es en la voluntad de Dios Padre. No tiene poder terrenal porque pues viene de Dios. Entonces, es una cosa que no podían aceptar. Y los judíos universales dicen, sí, el judaísmo es la base para lo nuevo. Y por eso esta imagen aquí, pues con la cruz ensamblada en la estrella de David, porque es la unidad. O sea, realmente los hebreos convertidos son judeocristianos. Nosotros venimos de una filosofía judeocristiana, es decir, un pensamiento de un pueblo que era judío y también Jesús, pero con un camino según Jesús. Pero no somos judeocristianos, o sea, no somos judíos, somos cristianos. Y estos hebreos sí eran judíos y también eran cristianos, o sea, judíos de sangre, de cultura y nuevos cristianos. Y ellos sería esta como su bandera, ¿no? De ese momento, los universales, los que dicen el mensaje es para todos, no solamente para una sola nación, sino para todo el universo. Y vean cómo es, o sea, es bonito abrir lo que sería para unos cuantos una nación, para el universo, que ese es el sueño de Jesús, para todos. Estaban divididos los judíos y pues ya unos se quedaron como cristianos, nuevos cristianos. Y los otros, a través de la historia, el judaísmo continúa y sigue siendo así nacionalista y elitista, limitado, o sea, tiene barreras hacia los demás. Y otro mensaje importante
pues es esta dejar la nostalgia, un nuevo culto personal y eclesial. A nivel personal es no quedarse en el pasado, sino que vivirlo a nivel comunidad, iglesia, comunidad. No quedarnos a llorar. Jesús ya se fue, ¿no? Ya ascendió a los cielos y nos dejó todo el trabajo y ahora ¿qué vamos a hacer? Cuando venga el Espíritu Santo llegó con los hechos de los apóstoles, pero más o menos al mismo tiempo de esta carta. Entonces está toda esta situación de desesperanza. Y entonces la carta dice, no se queden en el pasado, deben de instaurar el nuevo sacerdocio. Ya no se preocupen por un templo, una cosa material, no se ocupan sacrificios en el templo. Lo más importante es una vida al servicio de los demás. Y entonces celebraban lo que ahora conocemos como la misa, o bueno, de donde nació lo que ahora conocemos como la misa, en el lugar donde ellos se encontraban, ¿no? Como eran itinerantes, misioneros, caminantes, que iban pues evangelizando, podrían celebrar la Eucaristía, que es acción de gracias, o sea, agradecer a Dios por el día. La Eucaristía es un agradecimiento por el día. Jesús lo hizo en la cena. Yo como soy de esos que me cuesta trabajo levantarme temprano, en las mañanas les digo, ay, ¿a quién se le ocurrió la misa en la mañana? Si Jesús la hizo en la noche, bueno, después de las 6 de la tarde. Pero no, ahora entiendo nuestra situación capitalista. Por ejemplo, aquí la misa es siempre diaria, diario en la mañana. Me cuesta mucho trabajo, pero hacemos el sacrificio. Porque la gente es así de business, de producir. Y también porque en la tarde aquí ya a las 4 se oscurece y la gente se duerme temprano. Entonces, celebrar la misa después de las 6 aquí se duermen a las 8, entonces es complicado. Entendí entonces que es según la situación. Ahora, pero en ese momento ellos, por ejemplo, celebraban la misa bajo un árbol, en una cueva, en una piedra, en una montaña, donde los agarraba la noche, ¿no? Entonces, el templo principal es y seguirá siendo la persona. Entonces, la iglesia somos las personas. Es importante, sí, tener un templo para no mojarnos, para ayudarnos a vivir en lugares fijos, ¿no? Ciudades establecidas, ayudarnos a vivir el misterio. Sí, es importante tener estructuras, pero siempre hay que ser conscientes que la estructura es sagrada porque se hace sagrada con las personas que usan la estructura. Aquí que nos prestan un templo luterano para la celebración los domingos en una universidad luterana. Para los católicos de esa universidad nos prestan el templo luterano. Pues el templo somos los católicos, usamos la estructura porque hace mucho frío y gracias que nos prestan ese templo. Muy bonito, por cierto, pero no tiene la Virgen, no tiene una cruz. Entonces improvisamos, hay un altar. Bueno, ya no se improvisa, ya está preparado, nada más lo jalamos. Es como una mesita con sus ruedas. Y la misma universidad pues nos compró el misal romano, nos provee de vino, de hostias. Y se me hace muy padre, ¿no? Que ellos, luteranos, se abran y que nos presten su templo, porque el templo somos nosotros. Yo me pregunto si los católicos prestaríamos nuestros templos a otras religiones. Yo creo que depende del contexto y el lugar, pero se los dejo de tarea. Porque el templo entonces para los católicos son las personas. Nunca olvidemos eso. Cristo sacerdote, su sacerdocio es un regalo de vida. No es una obligación como en la ley levítica, ese Dios del Antiguo Testamento que establecía a través pues, de los legisladores de ese momento, sacerdotes de Aarón, reglas para vivir este sacrificio
tasas de intereses, eh, para contentar a un Dios que gozaba de la sangre. Es un Dios distinto al de Jesús. El Dios de Jesús es papá, es un Dios de vida. Y el sacerdocio de Cristo es único y es para todos, universal. Él es el único sacerdote, sumo y eterno sacerdote, el único. Y entonces, ¿por qué existen sacerdotes en la Iglesia Católica? Porque existe el servicio. El sacerdocio ministerial es una necesidad que surgió en la historia de la Iglesia para distribuir pues la palabra y conmemorar la Eucaristía, o sea, servidores al 100%, que aunque al principio eran casados con hijos y Pablo pedía que fueran buenos padres de familia, los obispos bien casados, buenos padres de familia, a través de la historia, pues el celibato ha contribuido a, pues, vivir el servicio de otra manera, ¿no? En ese momento era así, ahora es de esta, pero siempre según el ejemplo de Jesús. Y estos servidores son los creyentes en el camino y portadores de la ofrenda de vida. Son los primeros que dan la imagen de Dios, de Jesús, pero también de Dios Padre, o sea, los portadores del Dios de Jesús, que es papá, y también pues de ahí se empezó a decir el que trae al Padre, el que trae el amor del Padre, y ahora se quedó como los padres. Y es una palabra hermosa, ¿no? Padre. Pero siempre que nosotros decimos Padre a un sacerdote, pues lo decimos por lo que representa, no porque lo merite o porque esa persona sea Dios. No, 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 nunca. Es un servidor de Dios y nos transmite el amor del Padre y por eso es un papá, no es un padre. Entonces, es complicado pareciera, pero bueno, nosotros los que tenemos fe no lo complicamos, lo complican los que quieren explicación de todo y no quieren misterios, sino quieren soluciones así precisas. La voluntad de Dios, ese sacrificio de Jesús, fue una ofrenda. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Yo me preguntaba, pero ¿por qué Dios quiso que su hijo muriera? ¿Si fue voluntad de Dios? No, la voluntad de Dios es amar y servir. Pero la manera en cómo Jesús nos enseña a amar y servir, pues fue a través del ofrecimiento de su vida. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. ¿Podría haber sido diferente? Claro que sí, porque tenemos libertad. Si en ese contexto histórico, en lugar de crucificar a Jesús, lo hubieran, digo, si lo querían matar, hubiera sido muchas maneras, pero si no lo hubieran matado, eh, pues Jesús nos iba a enseñar a amar y de otra, o sea, muchas maneras de las que Dios se podía apoyar, ¿no? Pero bueno, con la libertad humana surgió esa. ¿Es voluntad de Dios entonces? ¿Por qué Dios lo permite? Porque Jesús en la oración del huerto está pasando momentos difíciles, hay muchas emociones en juego como verdadero hombre. Yo me atreví a decir una vez que él tenía miedo y una persona viene y me dijo, ¿cómo te atreves a decir que Jesús tiene miedo? Dios no tiene miedo. Yo, pues verdadero Dios cuando resucita y ahí es verdadero hombre. Pero más que miedo, pues es incerteza y no es, el miedo se queda corto. Es angustia, en la Biblia se dice angustia, desesperación, suda sangre. ¿Qué quiere decir que suda sangre? Que es verdadero hombre. En la sangre, en el contexto judío, está la vida humana, pero también la vida de Dios. O sea, la sangre es donde está la esencia de Dios. Es la vida, ¿no? La sangre. Entonces Jesús suda sangre. Quiere decir que su vida
se estremece porque la puede perder. Tiene muchas emociones, no solo miedo. Sigo sosteniendo que el verdadero hombre es, pues, si lloró cuando murió su amigo Lázaro, seguramente ahí, sintió muchas cosas, pero además de eso, lo que apaga toda esa sensación de emociones es la confianza, hacer la voluntad de Dios. En su oración en el huerto Jesús encuentra la paz, el shalom, el bienestar que controla todo ese mar de emociones y les da una dirección. Mm, Tal vez todo ese enojo, impotencia que estaba experimentando, la traición que va a sufrir de Judas. Jesús sabe que va a ser traicionado, pero bueno, si sabía que era Judas, Jesús sigue siendo un misterio. Dios sabe todo, pero Jesús, verdadero hombre, pues intuía, podría haber sido cualquier discípulo. Como nosotros cuando sentimos que algo va a pasar, ¿no? O sea, humanamente uno siente cosas, pero la claridad pues se va dando y en toda esta incerteza, Jesús, verdadero hombre, encuentra paz en Dios Padre y se da cuenta que su sacrificio no va a ser para aplacar a un Dios, puse Dios con minúscula, porque este no es el Dios de Jesús, un Dios airado, un Dios enojado, porque Dios Padre no está enojado, más bien Dios Padre está de alguna manera sufriendo por su Hijo, por sus hijos, los seres humanos que están matando a su hermano, y nos da esa libertad. O sea, Dios es un papá que no está enojado, está como tampoco decepcionado, sino está pues esperando que todos seamos, a ejemplo de su Hijo, capaces de amar, ¿no? Jesús entonces ofrece su vida para enseñar cómo amar. No es suicidio, es, eh, es ofrecerse, es como la mamá y el papá que dan su vida. O sea, su trabajo es para los hijos. La mamá, las estrías del embarazo, pues es porque quiere tener hijos. Es ese amor incondicional. Jesús ama incondicionalmente. Y bueno, la muerte, pues es una de las maneras, un camino para mostrar ese amor. Ya no hay lugar para templos ni ritos. Por ya lo habíamos comentado. El templo es la persona. Y el tabernáculo celeste, cuando habla Hebreos del tabernáculo celestial. Tabernáculo es el sagrario, lo que ahora conocemos como donde está el Santísimo, o sea que parece que una cajita fuerte en los templos establecidos, porque las misiones no tenemos, a veces lo ponemos nada más en un lugar digno, una mesita, pero en los templos que tienen su sagrario pareciera una cajita fuerte, ¿no? El tabernáculo celestial, el lugar donde vive Jesús, donde habita Jesús, ese es el tabernáculo, el sagrario. Pero celeste, pues es allá con Dios Padre. Eh, ¿Cómo vamos a llegar a ese camino? Viviendo como Jesús. Ya Pablo nos lo venía diciendo, para llegar a esa vida eterna, para ser merecedores de esa vida eterna, hay que vivir como Jesús. ¿Cómo vivió Jesús? Haciendo el bien. Y vamos a entonces encontrar estos elementos en este capítulo 7 de Hebreos. Si alguien nos ayuda a leer, por favor, capítulo 7, versículos del 14 al 25, es una parte de la carta a los Hebreos. ¿Quién la tiene por ahí? Yo, Rafa,
A ver, Pati, te escuchamos, por favor. Del 14 al 25, capítulo 7. Sí. Pues como se sabe, nuestro Señor salió de la tribu de Judá, de la que Moisés no dijo nada a propósito del sacerdocio. Esto es aún más evidente si surge otro sacerdote que, a semejanza de Melquisedec, no lo es en virtud de un sistema de leyes terrenas, sino por la fuerza de una vida indestructible, pues así está testificado. Tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. Con esto queda abolido el sistema anterior, a causa de su impotencia y debilidad, porque la ley no ha llevado nada a la perfección, únicamente es la puerta de una esperanza mejor por la que nos acercamos a Dios. Además, nada de esto se ha hecho sin juramento, pues mientras los descendientes de Leví llegaron a ser sacerdotes sin mediar ningún juramento, en el caso de Jesús ha mediado el juramento de quien le dijo: el Señor lo ha jurado y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Por eso Jesús es quien garantiza una alianza superior. Por otra parte, mientras que los otros sacerdotes fueron muchos, porque la muerte les impedía perdurar, este, en cambio, como permanece para siempre, posee un sacerdocio que no pasará. Y por esto también puede perpetuamente salvar a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder por ellos. Muy bien, muchas gracias, Pati. Con gusto. Bueno, lo primero que escuchamos es que Jesús no es de la tribu de donde vienen los sacerdotes, no es de la tribu de Leví. Primer punto que los hebreos no aceptaron que Jesús pues fuera el Mesías. Podría haberse esperado que fuera Juan el Bautista, hijo de Zacarías. Pero Jesús es de la tribu de Judá, de la más, hasta con J es verdad, de la más jodida. Esa es la verdad, la más pobre. Jesús es pobre. Y esa es una de las causas por las que no. Pero es el león de la tribu de Judá, de donde está el grito de los pobres. Moisés nunca habló de esta tribu como digna del sacerdocio levítico. Pues no puede ser Jesús a ejemplo del sacerdocio de Moisés. Entonces Jesús tiene que ser un sacerdocio nuevo. Y está fundamentado entonces en Melquisedec. Antes de Moisés, fíjense, es todavía históricamente pues más antiguo. Moisés aparece eh, a partir del Éxodo, su existencia. Entonces Melquisedec está en el Génesis. Entonces esta fundamentación también es un juramento de Dios. Eh, Dios dijo, tú eres sacerdote para toda la eternidad. Es una promesa que viene de Dios Padre y no es exclusivo para unos cuantos, es para todos. Una alianza mejor que tiene efecto para todos. Aquellos sacerdotes del Levítico solo ofrecían el sacrificio por ellos y por el que ofrecía el sacrificio, eh, por el que tenía los medios para comprar el borreguito, para comprar las tortolitas. Para ellos se hacía el sacrificio, era exclusivo. Nosotros, el sacrificio de Jesús es para todos. Entonces, cada celebración eucarística se ofrece por todos. Aunque, pues, tenemos esa costumbre también aquí y más en este mes todavía de las almas de los fieles difuntos, de pagar misas, así decirlo, para nuestros difuntos. No, realmente no estamos haciendo la misa exclusiva. No por eso dejen
de apartar sus misas por los difuntos, porque ese es es una contribución para la iglesia, es una ofrenda para la iglesia. Pero sí hay que vivirlo de una manera, pues, más plena. Que cuando no digan el nombre de mi difunto, pues vaya a reclamar a la sacristía. Ah, es que no escuché el nombre, regrésenle mi dinero. No, Dios sabe, o sea, es la ofrenda que se hace. Porque dice Macabeos, es bueno y digno ofrendar por nuestros difuntos. Entonces, nos unimos a la ofrenda, pero no somos nadie para limitarla. Cada misa es para todos, para todos. No se cierra, no es exclusiva, nunca va a ser exclusiva, es inclusiva, incluye a todos, hasta los que no tienen dinero para pagar una misa. Soy feo eso de pagar una misa, ¿verdad? Para dar su limosna, ¿no? Entonces, como la viuda aquella que dio solamente dos monedas. Y finalmente, pues lo ofrece alguien que está vivo. Termina este versículo 25 que está siempre vivo, y Jesús sigue vivo, intercediendo a nuestro favor. Celebramos un sacramento actualmente, el sacramento de la vida. La Eucaristía no es un volver a matar a Jesús, como algunos anticatólicos pues llegan a decir, es que ustedes lo matan todos los días otra vez. No, estamos celebrando, conmemorando la vida. Es un Dios vivo. Se ofrece el pan y el vino, como lo hizo Melquisedec, hacia Dios, que se comparte y que, porque Jesús lo hizo en la cena, en la comida, en la cena, para convivir, para compartir, porque somos comunidad, somos familia. Entonces, sí es muy complejo, se requiere la fe, se requiere la esperanza, se requiere formación. Puedo decir que incluso entre los estudiantes de teología, los sacerdotes, los biblistas, incluso en el clero y en la iglesia hay mucha confusión, aunque ya hay misales romanos, hay ritos litúrgicos, seguimos siendo a veces ritualistas, ¿no? ¿En qué momento, yo me pregunto, regresamos a ser como los levitas? Lutero tenía puntos positivos, también se había caído en esta institucionalización y las primeras iglesias fueron realmente centradas en lo principal, que fue el servicio. Entonces, ¿en qué momento nos hicimos nosotros los que debemos estar al servicio? Estoy hablando del clero. ¿En qué momento el clero se hizo, pues, que le sirviera, ¿no? Y dejó de servir a los demás. ¿En qué momento, pues, nos olvidamos? En la iglesia, pues hay de todo, ahora está mezclado. Hay quien sí lo hace realmente sirviendo a los demás, hay quien se pone a exigir que le sirvan y pues Dios sabrá. Pero Jesús, su sacerdocio es libre, es para todos y es ejemplo de Melquisedec para siempre. Y esta carta a los hebreos, entonces, pues nos recuerda este fundamento del sacerdocio de Jesús. Bien, pues son muchas cositas que podemos reflexionar y que podemos... Me gustaría dar este tema a sacerdotes, fíjense. Ustedes, pues, ya tienen los elementos y no hay que tener expectativas en las personas, hay que tener en Dios las expectativas. Acuérdense, cuando tenemos un servidor de Dios, no es la persona ahí pecadora, porque nunca seremos dignos los del clero. Pero Dios se vale de las personas para manifestarse. Ok.
Comentarios, preguntas, a ustedes la palabra. Todo bien, Buenas Rafa. noches. Gracias. De nada. Buenas noches, Ay, yo. Maggie. Rafa, mi pregunta era, cuando leí alguna vez de Melquisedec, del sacerdocio de Melquisedec, no, no, no me queda así como muy claro de dónde viene Melquisedec, pero tampoco tiene un final, o sea, como que no tiene un, bueno, sí, el principio donde se menciona con Abraham, pero no un final. Entonces, de repente, así como de que el sacerdocio de Melquisedec es el sacerdocio de Jesucristo, entonces, así como de, ¿cómo me quedaría claro? Gracias, Maggie. Pues Melquisedec está mencionado dos veces en la Biblia, Antiguo Testamento, Génesis y en la sabiduría, que para algunos no es aceptado en su canon, pero la Iglesia Católica sí, porque sabiduría está escrito, digo, o sea, salmos, perdón, algunos salmos están en griego. Entonces, solamente en los salmos y en Génesis encontramos a Melquisedec, pero está sencillo, porque en esa cita de Génesis, Génesis 14, si nos regresamos para atrás, ajá, Génesis 14, 18, nos dice todo lo que tenemos que saber. ¿Cómo es el sacerdocio de Melquisedec? Eh, en Génesis nos dice con la ofrenda de pan y vino. Aquí está la imagen, ¿no? Más o menos es una representación de cómo fue esta ofrenda. Él ofreció pan y vino. Y en Salmos 110, Salmo 110, 4, nos dice que es para siempre. Entonces, el sacerdocio de Melquisedec es eterno y que es pan y vino, pero sacerdocio, o sea, se refiere a la consagración, a lo sagrado. La ofrenda sagrada es eterna y es para siempre. Digo, perdón, y es pan y vino, eterno y para siempre es lo mismo. Entonces, ahí están los elementos y de Melquisedec, pues solamente se sabe que eso fue su aparición en la Biblia, ¿no? La ofrenda. Fue un rey de justicia, Melquisedec. Seguramente ya no aparece más porque su rito no fue, pues así que no pegó, no se promovió. Se promovió el de la tribu levita, el de matar animales. Entonces, Hebreos como que retoma este origen y lo renueva. No sé si quedó claro, Maggie. Sí, Rafa, gracias. ¿Sí? Cuando te pregunten quién fue Melquisedec, fue un rey de justicia que ofreció pan y vino y que Dios dijo que era una ofrenda eterna. Y así es la ofrenda de Jesús. ¿Sale? Sí, claro. Gracias a ti. ¿Alguien más? ¿Todo bien por ahí? Naye, adelante. Hola, Rafa. Ahorita estaba escuchando eso de que muchas veces cuando celebramos la misa, dicen que pues matamos a Jesús y todo eso. Y alguna vez platicando con una amiga que tengo que es cristiana protestante, nos decía, es que ustedes utilizan eso de partir el pan y todo eso cada 8 días. Y me acuerdo que le dije, es que no lo hacemos cada 8 días, de hecho es una celebración diaria, porque finalmente en la última cena, de hecho Jesús dice, hagan esto en conmemoración mía, y más que matarlo es conmemorar, ¿no? Ese acto, esa cena, ese banquete al que somos invitados, ¿no? Digo, yo al final, pues no soy
como experta ni nada de eso en esto, pero decía, es que creo que uno sí debe tener también como conocimiento de ciertas cosas, porque luego estas cosas nos hacen dudar, ¿no? Yo le decía, de verdad, no es que estemos como haciendo esto como un juego, es de verdad una ofrenda que nosotros diariamente, como católicos cristianos, conmemoramos en misa, ¿no? Y al escuchar la palabra. Pero no sé ahí cómo está, a ver un poquito, si me puedes decir algo sobre eso. Gracias, Rafa. Gracias a ti, Naye. Sí, es que nosotros, por el contexto en que vivimos, contabilizamos todo. Y mucho tiempo la teología fue retributiva, es decir, de la cantidad de misas que se ofrecían, pero al principio no fue así. Era una vez al año que después de que, bueno, para reencontrarse como comunidad, porque después que se dispersaron por el mundo, los primeros cristianos se volvían a juntar una vez al año para la Pascua. Entonces, la misa era una vez al año, la misa, pues la conmemoración. Con el paso del tiempo y cómo hemos nosotros distribuido, pues, este concepto tiempo, se hizo pues cada 8 días. Y ahora quienes tenemos la oportunidad de vivirlo diario, pues qué padre, ¿no? Pero para Dios no hay cantidad. O sea, en cuanto al número, no importa, porque la misa es una y cada misa se renueva. O sea, cada misa es conmemorar la primera. La primera de la cena pascual con la crucifixión y la resurrección, ¿eh? La misa de 3 días del Triduo Pascual. No solo la de la última cena, sino los tres aspectos. Y entonces, no, si las personas nos dicen que lo volvemos a matar, entonces nos estamos quedando solamente en el Viernes Santo. Y es más, es un misterio más grande, porque también resucita en la Pascua, el domingo. Y la misa es ese misterio de las tres cosas, o sea, lo material, que es el pan y el vino, en la última cena, y el mandamiento del amor, que es como si lo que vivimos a diario, ¿no? Y por eso es bonito ir a misa todos los días, porque pues es recuperar el mensaje diario, tenerlo siempre presente, pues es qué padre, ¿no? Quienes podemos y quienes no, pues cuando puedan, ¿no? Hay lugares donde la misa es una vez al mes, una vez cada 3 meses, una vez cada 15 días, o sea, en cuanto a la cantidad, pues como según el contexto. Y en cuanto a la misa, pues son tres aspectos. Entonces, sí es el sacrificio, pero también es la vida. No nos quedamos en la cruz, sino que es eh, la vida que continúa. Y aún así, cuando ese es 45 una hora de misa o media hora, o hay quien lo hace en 20 minutos, pero bueno, es cada quien, ¿verdad? Pero eh, el tiempo, pues es secundario. Es la calidad de la celebración que continúa una vez que sales de ese momento. La misa se sigue viviendo, ¿no? Porque el mensaje continúa a través de nuestras acciones, esta manera de vivir. Es un misterio muy grande que los cristianos no católicos, pues, no entendieron. Los que se fueron para allá, pues, nunca entendieron. Si nosotros, o no tuvieron fe más bien, porque también hay quien estamos en la Iglesia Católica y no lo entendemos, pero ahí estamos. Pero más bien se ocupa la fe. Ujú. Por eso te digo justo eso, ¿no? Que yo le decía, es que no es solamente eso, hacemos la conmemoración diaria, es como, le digo, yo desde mi punto de vista, decía, es recordar justo eso, ¿no? Que todos los días somos invitados por Dios a ese banquete. Le digo, y eso es muy bonito, ¿no? Es como cada día es la nueva oportunidad que Dios nos da le dije, entonces no es cada 8 días, le digo, amiga, lo siento, pero es todos los días, al menos aquí en donde yo vivo. Digo, y eso es muy padre, ¿no? Y te digo, pero sí hay como de repente que te dicen esas cosas
y te digo, uno sí debe tener como muy firme, ¿no? Esas cosas, no solamente saberlas, porque le decía, incluso cuando el padre hace o el sacerdote hace la consagración, sí decimos, anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, o sea, era el punto, ¿no? No nos quedamos solamente con porque también nos llaman, ¿no? Que adoradores de la cruz. Le dije, no, es que no es que adoremos la cruz, adoramos lo que eso simboliza para nosotros, ¿no? Es el amor de Jesús, le digo, y si pudiéramos ponerle como algún símbolo a esa cruz, luego es un Jesús con los brazos abiertos que nos abraza al mundo entero, ¿no? Pero va más allá de eso, y te digo, yo realmente no, pues no soy experta en eso, es de lo poco que puedo entender, pero te digo, sí es como mucho, ¿no? Esa parte de las interpretaciones, las cosas pues si no sabemos, hay gente que sí cae como en las dudas y será, yo por eso digo, te agradecemos mucho este curso, de manera personal te lo digo, porque sí, creo que nos despejas muchas dudas y también nos ayudas mucho a entender, ¿no? Lo que leemos, lo que escuchamos y todo cómo vamos, híjole, pues tu misión está siendo bastante buena y grande, ¿no? Bastante generosa. Muchas gracias, Rafa. Gracias, Naye. Fíjate que nosotros en el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdotes en Cristo. Ese es el único Él. Hay un sacerdocio común que tenemos todos los bautizados y el sacerdocio ministerial, que es de que se pone uno, que ofrece su vida a los demás. Es el ministerial. Y el profético, esta palabra anunciar, también en contextos complejos, también se puede ser en denunciar, ¿no? Porque el profeta anuncia y denuncia. Por ejemplo, yo a veces quisiera decir, denuncio tu muerte, ¿no? Denunciamos tu muerte. Bueno, pero en un contexto de buenas relaciones, pues anunciamos, es decir, estamos informando que Jesús fue crucificado, pero esta otra palabra, proclamamos tu resurrección, pues es superior a anunciar y denunciar, porque proclamar es gritar, es comunicar, es compartir la vida. Entonces, eso es más grande, ¿no? Entonces, cuando nos digan, gracias, Naye, porque sí, cuando nos digan que nos quedamos en un Jesús crucificado y que es mejor ponernos una silla eléctrica en el cuello en lugar de la cruz, no, no, porque anunciar y denunciar es pequeño al proclamar la vida. Y otra palabra muy bonita que usaste fue recordar. Recordis es regresar al corazón, a lo que Jesús nos enseñó, que en plenitud es conmemorar. O sea, es un recordar, pero conscientes. No nada más de que, ya sé dónde puse las llaves, ya me acordé dónde las dejé. No, es más. Es parte, recordar es uno de los pasos, traer al corazón para conmemorar. Traer memoria es atraer a la cabeza, ¿no? O sea, porque recordar es acá, en el cordis, y conmemorar es con el corazón traer aquí a la memoria, a la conciencia, y hacernos conscientes del misterio que estamos viviendo. Entonces, realmente la celebración eucarística es grandiosa, es lo mejor. Y es que estás como participando de ese momento que Jesús vivió hace 2020 y tantos años y que se vive en la iglesia celeste. O sea, es una sola misa que une el cielo con la tierra. Se abre el cielo, o sea, o el cielo como, pues, como este espacio, ese estado. Donde esté, ese cielo se une con nuestro ser. Es un misterio grande y hermoso. Gracias al sacerdocio de Cristo, único y eterno. Sí, esta carta a los hebreos la escuchamos a veces en los domingos y precisamente si hay separaciones de la Iglesia Católica, muchas veces es por el fundamentalismo, como los adventistas, ¿no? Que celebran el sábado, porque ese es el día que Jesús, perdón, que Dios descansó, el Shabbat descansó. Son fundamentalistas, leen
de manera literal. Y entonces el sábado. Si nosotros, católicos, leyéramos así la Biblia, o interpretáramos, viviéramos así la Biblia, no celebraríamos la misa diario, porque Jesús resucitó el domingo, entonces nada más el domingo tenemos que celebrar la misa. Pues no. O nosotros no somos, no interpretamos así la Biblia. Podemos el domingo traerlo el lunes, mañana martes podemos celebrar la misa, como si fuera el domingo, pero porque no somos fundamentalistas, ¿no? Y vemos de esta manera la celebración, no como un palito más que se va agregando, sino como una sola cosa. Y es, gracias, Naye. ¿Alguien más? ¿Todo bien? Rafa, y entonces dentro del sacerdote, bueno, dentro del sacerdocio y en la celebración de la misa, entonces el sacerdote debería de celebrar una sola vez al día o una sola vez a la semana, ¿cómo quedaría? Excelente pregunta. También hay muchas, confusiones ahí que dicen, no, pues nada más tienes permiso de hacer 3 misas. Sinceramente, en algunas misiones, una vez me tocó participar en 14, un domingo. Yes. Eh, Litúrgicamente no estoy seguro si hay un número. Creo que va por convenio como a 3, 2, 3 y descansa. Por la calidad de la celebración, ¿no? Y por respeto a las personas. Yo lo más que me ha tocado, no misa, pero celebrar la palabra como diácono. Bueno, antes de diácono, todavía no era diácono, fueron 5. Yo en mi experiencia puedo decir que cada celebración fue diferente, porque la gente que tenía enfrente era diferente. Pero también humanamente, pues sí que es cansado. Pues tiene que ver más bien con nuestras limitaciones humanas, con nuestra capacidad. Yo pienso, si el sacerdote no tiene quien le ayude, pero puede, y la calidad, la vivencia de la misa es con esa entrega, el número no importa. Y si no es con esa entrega, pues ni siquiera que celebre una, o sea, no, ni siquiera una le daría, si no lo hace con esa fe. Entonces, tiene que ver más bien con la vivencia al número. Pero bueno, ya en una diócesis establecida, y me parece que sí se habla como de alrededor de 3, como humanamente posible, ¿no? No sé si fui claro, Maggie. Sí, claro, Rafa. Sí, porque de repente sí toca pues que ver que sí celebran, por ejemplo, en mi comunidad. Bueno, ahorita no sucede porque tenemos, gracias a Dios, por gracia de Dios, a 3 sacerdotes. Entonces ya, pero antes pues solo teníamos a uno y hay muchas capillas aquí, por ejemplo, yo soy de Carlipa y mi parroquia tenía más de 13. Entonces ya hubo una subdivisión, hay una cuasi parroquia donde ya hay una división, entonces ya son menos. Pero aún así, un solo sacerdote al inicio celebraba muchas misas, ¿no? Y digo, me tocaba por la catequesis de ir a una capilla y luego ir a otra y pues lo veía, ¿no? En todas, casi. Sí, es una situación que también se debe regular, porque tampoco está bien que cada colonia quiera su capilla, ¿no? A Ujú. veces van como 10 personas. Dices, ¿por qué no unimos capillas? Somos una sola cosa, una sola comunidad. Pues hay veces que están tan cerquita. Se comprende cuando realmente el contexto social tiene estas desventajas de que están muy lejos unos de otros y es más fácil que una persona, que sea el celebrante, se traslade, ¿no? Pero a veces no, a veces es porque quieren tener exclusivo su templo, su santo. Se tiene que regular y porque también pues ya no hay muchas, bueno, no hay tantos sacerdotes que puedan abastecer tanta solicitud, tanta demanda. Sí es algo pastoral, es un problema pastoral más que bíblico,
Es un problema pastoral. Y por eso hay obispos en cada diócesis y el obispo determina qué es lo mejor. Sí, bíblicamente no hay un número de misas, ni por la cantidad que se deben celebrar en un determinado tiempo, ni por la cantidad que una persona deba celebrar. Ajá. Es una cuestión pastoral que lo decide el ordinario, que es el obispo. Gracias, Rafa. Ajá, de nada. Muy interesantes sus preguntas. Rafa, por ejemplo, ahorita que leíamos o que nos estabas explicando, decía que, o decías que antes la misa o la Eucaristía se hacía en cualquier lugar con donde les agarrara la noche, por decir, la tarde. ¿Por qué entonces ahora ponen esas limitantes para las celebraciones eucarísticas? O sea, que tiene que haber un altar, o sea, tiene que ser un templo, un lugar establecido, que no puede ser, no sé, por decir, tú ya eres sacerdote y nos vamos por ahí, nos digamos, no sé, a un campo, a lo que tú quieras y dices, aquí voy a celebrar y no se dice, según dicen, no se puede. Entonces, esa es una cosa que traigo así como mi duda, después de lo que vimos hoy. Sí, son cuestiones pastorales, porque el obispo determina que es mejor así para regular lo que está pasando en su contexto, ¿no? Por ejemplo, hay lugares donde está prohibido celebrar en jardines, precisamente no porque el jardín no sea digno, sino porque a veces no se tienen los cuidados o el respeto al sacramento. O sea, los cristianos de ahora no somos los mismos de ese tiempo, que no importaba el lugar y celebraban con el mismo énfasis, la misma fuerza, energía, fe, respeto, el sacramento. Entonces, es más bien por eso, porque por el exclusivismo o exclusividad. Yo quiero mi boda en tal lugar y ahí quiero que vaya un uso, ¿no? Como usar el sacramento y no vivirlo. Usar el sacerdote, pagar porque me dé un servicio. Entonces, no va por ahí. Y entonces el obispo decide lugares para la Eucaristía. En cuanto a los lineamientos, la liturgia tiene cosas muy, muy positivas que nos ayudan a hacer la misa universal. El misal romano, el rito romano, nos ayuda a celebrar lo mismo en cualquier parte del mundo, ahora en diversa lengua, pero es la misma estructura, ¿no? Esa es una de las cosas muy positivas. Cuando caemos en rubricismo, que serían estas reglas que más que ayudar estorban, entonces es cuando pesa. Sin embargo, sí se respeta en lugares ya establecidos y que pueden tener las cosas, ciertas situaciones como el altar, como el mantel, como la luz, las flores, la cruz. Son elementos que nos van a ayudar a vivir el misterio. Pero yo les hablaba acá del templo este luterano, donde no tenemos la cruz, no está la Virgen, no tenemos ninguna imagen de un santo y celebramos la misa y es válida. Entonces, es según el lugar. Ahora sí que donde les tocó hay que ser obedientes al obispo o al sacerdote que tienen ahí. Ustedes vivan la misa siempre con mucha apertura. Y si les piden que haya flores de tal color, ustedes consíganlas. Lo importante es vivirla. Si es posible, ¿verdad? Lo que esté en las posibilidades. Lo que no, pues siempre con esa libertad de que, bueno, Dios no se va a enojar. Gracias, Rafa. Gracias a ti, Pati. Sí, son situaciones pastorales, otra vez, actuales. Pero la Biblia no, no establece todas esas cosas. Ya son cosas de liturgia y de tradición. Ujú.
Bueno, pues gracias por sus preguntas. Eh, Subo el video y si continúan comentarios o algunas cosas por seguir compartiendo, nos vemos ahí en el WhatsApp o en los comentarios del video. Gracias por su asistencia. Próxima semana vamos a ver la carta de Santiago. Muy bonita. Por si quieren irla revisando. ¿Sale? Pues muchas gracias. Gracias, Bonita Rafa. noche. Descansen. Y si no han cenado, pues buen provecho. Rafa, ¿te Así, puedo robar un minutito nada más? Prometo que solo un minuto. Sí, claro que sí. Este, Bueno, rapidísimo. Oye, te quería agradecer de manera muy particular por el diplomado que compartiste hace un tiempo en el WhatsApp y que nos informaste y porque lo estoy tomando y ha sido